Capítulo 6. El CONSUPAC, Comando Submarino Pacífico, nos concedió 15 días de libertad alojados en el lujo del Royal Hawaiian Hotel. Una tripulación de relevo completa con comandante se encargó del barco. Se ocuparían de la terminación de nuestros principales medios de trabajo, de limpiar el barco concienzudamente, de repasar y vigilar todo lo necesario y devolvérnoslo como nuevo. Mientras tanto, nosotros no teníamos otra cosa que hacer que tumbarnos en la arena o elegir alguno de los otros placeres de la playa de Waikiki. Jaime y yo, como comandante y segundo, ocupamos una suite compuesta de 2 dormitorios y un salón entre ellos. Aún había pegada en la puerta una tarjeta con los precios anteriores a la guerra, $75 diarios. Fuimos grabados con $1 diario por la ropa. Nuestra tripulación, alojada en otra ala, solo pagaba 25 centavos. El baño, caliente y prolongado, fue algo maravilloso, como lo fueron los montones de cartas que habían llegado para cada uno. Yo tenía varias de mi madre, contándome cosas del pueblo en que pasara mi niñez y de las dificultades del racionamiento. Había una nota de Stoker Kane, escrita momentos antes de partir para su primer servicio de patrulla. También me escribía Keta, su mujer. La carta de Keta Kane era cordial y locuaz. No mencionaba para nada su soledad sin Stoker, aunque se percibía entre líneas. Pero lo que más me interesó fue un párrafo sobre Laura Bledsoe. La marcha de Jaime al frente, enseguida de casarse, fue muy dura para ella, escribía. Laura se quedó en Nuevo Londres unos días y parecía no saber qué hacer con su persona. Nunca llegaréis a comprender los hombres lo que se siente al quedarse atrás. Dudé mucho si decírselo a Jaime. Al fin pensé que no había motivo alguno para dejar de hacerlo. Abrí la puerta de su cuarto y me lo encontré sentado en la cama, medio desnudo, fumando un cigarrillo y rodeado de cartas, la mayoría en idénticos sobres azules. ¿Cómo está Laura?, le pregunté. Estupendamente. Ha vuelto a su empleo en New Haven. Estiró los brazos. La mayor parte de su correo, incluyendo varios sobres azules, estaba aún sin abrir. ¿Qué tienes ahí? En realidad no le interesaba. Preguntaba por conversar. Acabo de tener noticias de Stoker Kane. Me evadí con una verdad a medias. Puede que se marche a Australia, ¿sabes? ¡Qué tío con suerte! Uno de mis amigos de la escuela está allí también. Dice que hay por lo menos el doble de mujeres que de hombres y que todas están muertas de aburrimiento por falta de cariño. Jaime miró al techo y prosiguió. Vamos a ver si nos envían para allá, mi capitán. Él solo no puede con tanto trabajo. Probablemente habrá el doble de mujeres tratando de escapar del alcance de tu amigo más que cooperando con él. Gruñí y me metí la carta en el bolsillo del pantalón. A pesar de que ambos compartíamos un departamento, casi no volví a ver a Jaime durante el resto de nuestro periodo de recuperación. Esto quedó explicado cuando en uno de los bailes mensuales en la terraza del BOQ apareció con una chica a quien me presentó llamada Juanita Lastrada. Era muy morena y esbelta, con una enorme mata de pelo negro. Su rostro muy delgado daba a sus labios gruesos y sensuales un aspecto casi desproporcionado. Cuando la saqué a bailar, tuve el convencimiento de que no solo sus labios eran sensuales. Solo bailé con ella una vez, pero los pelmazos de Quintín y Hugo no dejaron en paz a Jaime. Media hora antes de la señalada para terminar la reunión, me di cuenta de que Jaime y ella no estaban allí. El Morsa no era exactamente el mismo cuando volvimos a instalarnos a bordo. Habían quitado otra parte del puente y se había instalado un cañón de 20 milímetros a cada uno de sus extremos para ser utilizado en caso de toparnos con algunos de los numerosos sampanes de madera armados que habían aparecido en aguas de las islas principales del Japón.
Nuestra segunda patrulla fue a la isla de Kiska, en las Aleutas, ocupada por los japoneses. Se redujo a un mes perdido. El tiempo era indecente. No hay otro adjetivo que pueda describirlo. Hacía un frío glacial y áspero y cubierto o con niebla casi constantemente. Y solo una vez durante todo aquel periodo avistamos un barco enemigo. Con todos, la patrulla tenía sus ventajas. Me di cuenta de que Jaime al fin había vuelto a ser la persona tranquila y despreocupada de antes. Y su ayuda durante aquellos 30 días de inactividad y de prueba en aguas de Kiska fue alentadora. Noté el gran cambio que había experimentado, casi podría decir que de manera tangible. Esta vez fuimos enviados a Midway para el reposo. Después de 3 semanas en las dunas de arena, todos podíamos atestiguar que los alcatraces tenían aspecto humano. Mientras estábamos allí, observé por curiosidad la situación fuera del Bungo Suido. El Nerca de Stoker Kent había logrado eludir su encuentro con Bungo Pitt, pero el submarino siguiente que se incorporó a la zona 7 fue horriblemente hundido, y del Merluza, que lo había reemplazado, no se tuvieron noticias en mucho tiempo. Cuando zarpamos de Midway, llevaba un día de retraso en su reincorporación. La siguiente orden de operaciones envió al Morsa a Palau y zona intermedia entre esta y Nueva Guinea. Hicimos una travesía rápida en la superficie durante casi todo el camino y casi habíamos alcanzado la zona de destino cuando, a medianoche, Jaime me llamó al puente. Ahí hay un barco, mi capitán, y señaló el horizonte al sur. Había tenido la preocupación de conservar puestos los anteojos encarnados siempre que bajaba, hasta cuando echaba un breve sueño. Por eso pude divisar el pequeño barco casi instantáneamente. Era un buque de carga corto y pesado, de una chimenea solamente y sin protección. Manda a la tripulación ocupar sus puestos de combate, Jaime. Parecía una nueva oportunidad de probar la técnica de ataque nocturno en superficie. Unos momentos después, llamaba a Jaime por el circuito recién instalado entre el puente y la torre de mando. Voy a variar el rumbo hacia el blanco para tenerlo al alcance del radar. Ordené a Oregon todo el timón a la izquierda y un aumento de velocidad. Entre los ronquidos de sus 4 motores diésel, recién despertados, el Morsa se atornilló en la tranquila superficie en dirección al barco enemigo. «Contacto de radar», vociferaba a mi lado el altavoz. Luego se oyó la voz tranquila de Jaime. «Le tenemos en el radar, mi capitán. Distancia 6000. Denos marcación». Metí los prismáticos en su sitio, en lo alto del retransmisor de marcaciones del blanco TBT, instrumento impermeable mediante el cual la situación del blanco podía ser comunicada al TDC de la torre de mando y transmitiendo una marcación. Un minuto después repetí la operación. Simultáneamente estarían recibiendo en la torre de mando la distancia y el resultado nos daría a conocer el rumbo y la velocidad del enemigo, que era todo cuanto necesitábamos saber. Había llegado el momento de aparecer, seguir adelante, alcanzar nuestra posición de tiro y disponernos a alargar nuestra salva. Pero en aquel momento se nos cayeron los palos del sombrajo. Estaba yo mirando al blanco con los anteojos, cuando de repente su costado entero apareció iluminado. Como por arte de magia, 4 rosetones blancos aparecieron en el agua junto a nosotros, 2 a lo largo de estribor, uno precisamente delante y otro casi 2 metros delante a babor. Nuestro castillo de proa quedó bajo un diluvio de agua espumosa. Habíamos caído de rondón en la trampa de un buque Q, barco de guerra pesadamente armado, camuflado de mercante. Era el truco más viejo del mundo. Despavorido, busqué a tientas la alarma de inmersión del puente y tiré de ella por 2 veces violentamente. «Despejad el puente», grité. «¡Abajo!». Nuestros 4 serviolas se precipitaron a la escotilla. Yo me volví hacia el enemigo justamente a tiempo de captar la otra salva. 4 rosetones más sobre el negro océano
pero no más próximos que antes, gracias a Dios. Vi que el enemigo se había vuelto hacia nosotros a toda mecha. Nuestra cubierta se inclinó hundiéndose después. Yo me quedé el último en el puente, el tiempo justo para una última ojeada, la tercera salva. De nuevo la noche fue desgarrada una vez, 2 veces, 3 veces. Solo veía las estrellas y los fogonazos. Nos habían dado. Sentí más que vi la escotilla abierta de la torre de mando que bostezaba a mis pies, a Rubinovsky agarrándose al cable de la escotilla, el agua precipitándose por los costados de la torre de mando, gorgoteando y salpicando. Caí en los brazos del piloto y me sentí empujado cuando Rubinovsky tiró de la tapa de la escotilla y echó el pestillo. No entró ni una gota de agua, pero no podía haber sido muy lejos. Unas manos me cogieron en la escala. ¿Está usted bien, comandante? ¿Qué ha pasado? Me preguntaba una voz lejana y familiar, la de Jaime. Nos han dado, tartamudeé. Comprueba. No pude decir más. Jaime dio la vuelta y gritó algo a Tomás a través de la escotilla. ¡Superficie! ¡Inflalo todo! Se dio un golpe con el teléfono en la cara. Silencio en toda la línea, dijo ásperamente. Nos ha alcanzado un cañonazo. Que informen todos los departamentos. Luego sobrevino un silencio. No se oía más que el sonido de los respiraderos que se cerraban de nuevo y la presión del aire penetrando en los tanques. Al momento sentí el ángulo de descenso irse estabilizando. Dentro de 1 o 2 segundos comenzaría a disminuir y saldríamos a la superficie. Pero, ¿qué haríamos entonces? No teníamos la menor posibilidad contra el alcance de los cañones de nuestro adversario. Aún en el caso de que el casco de presión hubiera sido perforado, nos habría convenido más quedarnos sumergidos intentando detener la inundación, a menos que el boquete fuese demasiado grande. Hice un esfuerzo y traté de decir algo, pero Jaime adivinó mis pensamientos. Hablaba con rapidez, tapando el micrófono al hacerlo. No hay que preocuparse. El subir solo es como medida de precaución. Si el boquete es demasiado grande para poder quedarnos abajo, al menos ya habremos empezado la ascensión. Si es pequeño, se interrumpió. Informen por orden de proa a popa a menos que estén inundados. Aulló en el teléfono, escuchó un momento y luego prosiguió. Tomás, abre los respiraderos y vuelve a hundirte. Tomás obedeció su contraorden con la mayor rapidez, pero entonces, a pesar de que el ángulo de descenso no había vuelto a la horizontal, todo nuestro rápido impulso descendente había desaparecido. Tendríamos que bajar a la fuerza, bastante más abajo de la profundidad del periscopio, y mientras tanto, nuestro amigo el japonés se nos echaría encima como un sabueso. Encontraría un indicador magnífico de nuestra situación en la cantidad de espuma y burbujas que dejábamos. No quedaba más que una manera de arreglarlo. Todo a la izquierda. Podíamos virar hacia él, incluso meternos por debajo y escapar antes de que nos buscara. Me colgué del cuello el otro auricular de sonar y me incliné para echar una mirada al indicador de profundidad, 24 metros que empezaban a aumentar lentamente. O'Brien me llamó la atención y señaló a su receptor de sonidos. Me puse el auricular y oí los pin, pin, pin. 30 metros. Bajamos más a prisa, pero entonces empecé a oír el agudo tum, 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 tum de un destructor, en nada parecido al batir lento y grave de las hélices de un mercante. Jaime me miraba en silencio. Yo asentí gravemente. Se aproximan cargas de profundidad. Lo mejor será prepararse. Redujimos nuestra velocidad al ir alcanzando la profundidad dispuesta, como si fuésemos arrastrándonos, renegando de aquel maldito japonés que de tal forma nos había complicado la entrada en su zona. Ir a dar precisamente con un buque Q, me estremecí, y que no fueron nada sus cargas, pam, 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 pam. Fueron 4 de espanto que resonaron en todo el barco y nos sacudieron las tripas. Secándome a cada momento las húmedas palmas en los pantalones, intentaba adivinar sus proyectos cada vez que cruzaba por encima de nosotros. Durante muchas horas, el Morsa anduvo arrastrándose profundamente sumergido, mientras el enemigo nos pisoteaba una y otra vez en sus idas y venidas. Pam, 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 pam. Sucesivamente más fuertes, disminuyendo después. Por más que lo intentáramos, no conseguíamos sacudírnoslo de encima. Primero venía por un costado, con su frío sonido, calculando. Luego atravesaba por encima
por delante o por detrás, para hacer lo mismo en el lado opuesto. Cuando por fin estaba satisfecho, pasaba por la vertical aproximadamente y nos zumbaba, escuchando sus hélices, tratando de determinar cuándo iba realmente a la carga para el momento oportuno aumentar la marcha o reducirla un poco e impedir que hiciera blanco. Llegamos a saber intuitivamente cuándo se nos avecinaba la próxima carga. Nos encogíamos interiormente hasta que la sentíamos y comprobábamos nuestra supervivencia. Nos las habíamos con un buen profesional y todos a bordo lo sabíamos. Hasta mucho después de amanecer, no logramos deshacernos de él y salir a la profundidad del periscopio para aguardar allí que llegara la noche y subir a la superficie. Por entonces ya no se mantenía encendida una cerilla ni ardía un cigarrillo en el barco. El menor esfuerzo nos dejaba sin respiración y una pesada lasitud se apoderó de nosotros, pero tras de las primeras inhalaciones de aire fresco nocturno, nos volvimos con interés a ver lo que había sido de nuestra parte superior. El proyectil había alcanzado la parte trasera del puente, estallando y llevándose un trozo de la cubierta de fumar, además de estropear el cañón de 20 milímetros. Algunos trozos de cuadernas ligeras se habían soltado, pero debajo de estas el casco no había sido dañado.